Es sorprendente lo fácil que es hacer un poke bowl en casa. A mí me gusta acompañarlo con alga nori y me lo como si fuesen taquitos. Vale, voy a dejar de enrollarme y vamos con la receta directamente. Lo primero que haremos será marinar el atún. Lo cortamos en daditos de 1 centímetro más o menos y lo vamos a marinar con salsa gochujang, salsa de soja, sésamo blanco, sésamo negro, una pizquita de sal y aceite de sésamo. Lo mezclamos bien y como siempre probamos de sal por si hay que rectificar. El atún ya lo tendríamos, lo vamos a dejar en la nevera marinando durante media horita más o menos y durante ese tiempo puedes aprovechar para hacer un poco de arroz blanco. Cuando todo esté listo, cortaremos el aguacate para presentarlo y tenemos dos opciones, aplanarlo así o si no podemos estirar el aguacate y enrollarlo sobre sí mismo para formar una flor de aguacate. Para emplatar, te recomiendo que atemperes un poco el arroz antes de poner el atún encima. Decoramos con el aguacate y listo. Este es uno de mis desayunos favoritos. Este salteado me da mucha nostalgia porque me recuerda a mi época universitaria, donde iba corriendo a todos lados y me acuerdo que mi padre siempre me lo preparaba para desayunar. El secreto de los salteados de arroz está en usar arroz del día anterior porque tienen menos humedad y el arrocito queda mucho mejor al saltearse. Queda mucho más suelto. La receta es súper simple, solo necesitamos calentar el arroz en el micro durante un par de minutos y mientras se calienta batimos un par de huevos con sal. ¿Has visto? Timing perfecto. Para saltear el arroz, un chorrito de aceite, ponemos el huevo y una vez cuaje, añadimos el arroz, una pizquita de sal, salsa de soja para darle un toque de color, removemos bien. Es totalmente opcional, pero a mí me gusta añadirle un poco de ajos tiernos. Yo creo que queda más bonito el plato. Es un plato perfecto para días que no tengas mucho tiempo, para comer, para cenar, pero suelo escuchar a bastantes personas que comentan que no les gusta el tofu porque lo encuentran muy soso y yo creo que es porque no saben cómo cocinarlo. Si alguna vez has pensado lo mismo, hoy te voy a enseñar este plato chino llamado mapo tofu y es una forma muy rica de comer tofu. Lo primero que haremos será cortar el tofu en daditos pequeños y luego vamos a rallar un par de dientes de ajo y un poquito de jengibre. Lo ponemos a fuego bajito, añadimos carne picada, la doramos bien y mientras se dora vamos a mezclar unos 60 ml de salsa de soja y 2 cucharadas de laucama. Añadimos la salsita que hemos preparado y un poco de verduras. Yo le añadí zanahoria y cebolla. Lo cubrimos de agua, incorporamos el tofu y lo vamos a dejar hirviendo unos 20 minutos. Pasado ese tiempo, disolvemos 2 cucharadas de maicena en agua y se lo añadimos. Corregimos de sal y ya tendríamos nuestra versión simplificada del mapo tofu que, como siempre, te recomiendo que lo acompañes con un poquito de arroz. Este ramen ha sido un pequeño experimento. Tenía fideos de ramen caseros en la nevera y no quería invertir mucho tiempo en hacer el caldo. Así que improvisé este bol con alitas, huevo frito y un caldo express. Lo primero que hice fueron las alitas. Puse en la sartén un poco de aceite, 2 cucharadas de azúcar, las alitas, media cucharita de sal, las doré ligeramente y luego les añadí agua, salsa de soja y anís. Esto lo dejé cocinando unos 30 minutos. Durante este ratito aproveché para hacer una salsita con ajitos tiernos, jengibre, ajo, salsa gochujang, tahini y aceite de oliva muy caliente. Volvamos a las alitas. Media hora después añadí setas enoki, subí un pelín el fuego para que la salsa redujera y mientras tanto preparé la base del caldo con sal, salsa de soja y el mejunje. Puse a hervir mis fideos de ramen caseros, aproveché el agua de cocción para el caldo, emplaté bonito y poco más. Ah, por cierto, tienes la receta de la pasta de ramen en mi canal de YouTube. Hoy me he hecho este pollo a la naranja y me ha sorprendido muchísimo lo bueno que estaba. Te lo recomiendo 100%. Lo primero que haremos será mezclar el pollo con sal, pimienta, harina fina de maíz, harina de trigo. Añadimos el agua, mezclamos y lo reservamos. Para la salsa necesitaremos el zumo de media naranja, ralladura, salsa de soja, azúcar moreno, un pelín de vinagre blanco y un ajo. Ya lo tendríamos todo, así que vamos a calentar 2 dedos de aceite para freír el pollo. Comprobamos que esté caliente y vamos a freír nuestro pollo en 2 tandas, una a fuego medio alto y una segunda vez a fuego mucho más fuerte para que el pollo quede súper crujiente.
Y lo último que nos faltaría sería calentar un par de minutos la salsa, bajamos un pelín el fuego y le vamos a añadir poco a poco maicena disuelta en agua. La consistencia que buscamos es esta. Añadimos el pollo, lo mezclamos bien y emplatamos. Es totalmente opcional, pero lo puedes decorar con un pelín de sésamo y ajos tiernos. Estos bollitos que ves en chino se llaman pouch y son básicamente panes chinos muy esponjositos rellenos de carne picada. Para la masa vamos a mezclar agua tibia con levadura seca. Necesitamos también medio kilo de harina, una cucharita de azúcar y lo vamos a mezclar todo. Lo amasamos y lo vamos a dejar fermentando 1 hora. Para el relleno yo usé carne picada, salsa de soja, salsa de ostras, pimienta negra, jengibre rallado y un poco de agua. Lo mezclamos bien y lo reservamos. Volvamos con la masa. Ya ha pasado 1 horita, la masa ya estaría lista y en este punto vamos a amasarla de nuevo otros 5 minutos. Enharinamos y vamos a cortar la masa en trozos más pequeños. Volvemos a poner harina, estiramos las masas y ahora nos tocaría la parte más divertida o quizás la más difícil según cómo lo mires, que sería darle forma a los pouch. En mi canal de YouTube puedes encontrar esta receta mucho mejor explicada y con todos los ingredientes y los pasos mejor detallados. Siempre que hago empanadillas hago un gran ejército. Una parte de las empanadillas son sacrificadas el mismo día, pero la otra parte la suelo congelar. De esta manera casi siempre tengo empanadillas en el congelador para aquellos días que tenga antojo o cuando me dé pereza cocinar. Para congelarlas es muy importante que haya espacio entre empanadilla y empanadilla y es muy importante no amontonarlas. Suelo dejar las empanadillas durante 1 a 2 horas en el congelador. Pasado ese tiempo solo tendríamos que dar un par de golpes para que las empanadillas se despeguen de las bandejas. Y ahora sí que sí, las podríamos amontonar porque ya no hay peligro de que se peguen entre ellas. Antes de irme te voy a dejar unas cuantas ideas de cómo puedes cocinarlas. Las puedes tomar hervidas y acompañarlas con una salsa picante. En sopa también quedan muy ricas y poca gente lo hace, o si no a la plancha, que siempre salen ricas de esta manera. En mi último vídeo te enseñé cómo congelaba las empanadillas. En este de aquí te voy a enseñar cómo cocinarlas. Empezaremos con la versión a la plancha. En una sartén con un poco de aceite ponemos las empanadillas congeladas. Cuando cojan un poco de color vamos a añadir agua hasta cubrir la mitad de las empanadillas. Tapamos y cuando quede poco líquido vamos a añadir un poco más de aceite. Esperamos a que se tuesten y ya tendríamos nuestras empanadillas con la base crujiente. Ahora vamos a ir a por nuestra segunda opción, empanadillas cocidas con una salsa picantona. Vamos a poner las empanadillas en agua hirviendo y las vamos a dejar unos 6 minutos. Cuando empieces a ver que las empanadillas flotan, eso querrá decir que ya estarán listas. A mí me gusta acompañarlas con aceite de chili, salsa de soja y un pelín de vinagre. Y nuestra última versión sería las empanadillas en sopa. La forma de cocinarlas sería exactamente igual que las empanadillas cocidas, pero en lugar de agua vamos a usar caldo. Vamos a dejarlas unos 6 minutos también y yo emplaté con un poco de huevo y ajos tiernos. ¿Hacemos queso ricota en casa? Solo necesitamos 3 ingredientes, leche, vinagre y sal. En cuanto a la leche, vamos a usar 1 litro de leche. Es muy importante que sea entera para que la ricota nos salga bien cremosa. Vamos a añadir media cucharita de sal y vamos a poner la leche a fuego medio. Antes de que hierva vas a ver que la leche empieza a sacar humo. En ese punto vamos a bajar el fuego, ponemos el vinagre, removemos y lo vamos a dejar 2 minutos a fuego bajo. Apagamos el fuego y lo vamos a dejar reposando 5 minutos. Para separar el queso del suero de la leche vamos a usar un colador y 2 trozos de papel de cocina. Lo vamos a dejar filtrando durante media hora y con mucho cuidado ya podemos retirar nuestro queso ricota. ¿No sabes muy bien cómo usar la ricota? Te voy a dejar unos ejemplos por si acaso. Por ejemplo, puedes hacer una pasta con tomate, ricota y ajo. Si quieres algo más fácil, con un poquito de aceite, pimienta y miel, también queda muy rico. O si no, en unos huevos con salsa y pan, también es buena idea. Pancakes japoneses. Los he visto un montón de veces en vídeos de YouTube y hoy me he animado a probarlos. Necesitamos 2 huevos. Separamos las yemas y añadimos levadura química, leche y harina. Lo mezclamos bien, nos aseguramos que no haya grumitos y lo reservamos. Turno de las claras. Vamos a añadir azúcar y las vamos a batir poco a poco hasta que queden así. La verdad es que la consistencia es muy parecida a la de la nata montada. Vamos a poner un poco de clara montada en la mezcla de la yema. Lo mezclamos bien y lo ponemos todo junto. Mézclalo haciendo movimientos circulares y es muy importante no sobremezclar. A fuego bajo vamos a engrasar una sartén y vamos a poner capas de la masa que hemos preparado. Vamos a ponerle un poco de agua para que se cocinen mejor. Le ponemos la tapa y lo vamos a dejar 5 minutos.
Les damos la vuelta con cuidado, un poquito más de agua y los vamos a dejar otros 5 minutos. Hora de emplatar. Yo no tenía en casa, pero hazme caso, ponles crema de chocolate. Puedes hacerte estos udon salteados con cualquier cosa que tengas en la nevera. Solo necesitamos un poco de verduras y algo de proteína. En cuanto a los fideos udon, yo usé estos de aquí que ya vienen cocidos y en el paquete dice que ya se pueden saltear directamente. Yo lo he probado un par de veces y la verdad es que los fideos se me rompen, así que te recomiendo que cuezas los fideos durante un par de minutitos para que luego sea más fácil saltearlos. Ya tenemos los fideos, vamos a ponernos con la proteína. En mi caso yo salteé pollo y una vez cogí un poquito de color añadí las verduras, que como puedes ver le puse cebolla y zanahoria. Esto lo dejé unos 3 o 4 minutos y luego le añadí un poco de espinacas para darle color, los fideos, y para que tuviera saborcito le puse salsa de soja y un poquito de curry. Lo mezclamos todo bien, probamos de sal por si acaso y podemos decorar con un poquito de cebollino y sésamo. Esta cosita de aquí se llama onigiratsu y básicamente es un sándwich de arroz. En mi caso yo ya tenía sobras de arroz, así que lo único que hice fue calentarlo en el microondas. Mientras tanto mezclé una lata de atún, un poco de mayonesa y algo de picante. Lo mezclé bien y lo reservé. La idea de añadir aguacate para darle un poquito de color, un poquito de cremosidad también sonaba muy bien. Así que cogí este aguacate mini y lo corté. Lo veía un poco vacío, así que también hice un huevo frito que rompí la llama porque no me quería manchar demasiado luego al comer el sándwich. Ahora sí que sí, ya tenemos todos los ingredientes, solo nos faltaría montarlo. Necesitaríamos alga, arroz y vamos haciendo capitas con los ingredientes que hemos ido preparando. Para cerrar el sándwich es muy sencillo, solo tenemos que ir llevando las esquinas al centro y con la ayuda de papel film le vamos a acabar de dar forma. Apretamos un poquito y ya lo tendríamos. Me parece un súper apaño para aquellos días que tengan antojo de sushi. Mi comida de hoy ha sido este plato de berenjenas chinas salteadas con carne picada y, como no, lo he acompañado con un poquito de arroz blanco. De normal encontramos berenjenas así en el súper, pero las berenjenas chinas son un poquito diferentes. Son más alargadas, tienen la piel más fina y tienen menos semillas. Lo primero que hice fue cortar las berenjenas, luego las puse en este cacharrito de aquí que sirve para hacer al vapor y se pone en el microondas. Mientras se hacían en el microondas preparé la salsa, que puse salsa de soja, agua, aceite de chili, aceite de sésamo y un poquito de harina fina de maíz. Para el salteado piqué muy bien 2 dientes de ajo, los puse a fuego bajito para que hagan un poquito de chup chup y luego puse la carne y a la que cogí un poquito de color las berenjenas en ese punto ya estaban listas, así que se las añadí, puse la salsa también y en un par de minutitos la salsa empieza a espesar y las berenjenas se impregnan de esta salsita. Estos rollitos vietnamitas son fresquitos, crujientes, pero si te digo la verdad, lo mejor de todo es la salsa. Para hacerlos, lo primero que hice fue poner estos fideos de arroz finos en agua caliente y los dejé unos 10 minutos. Y en ese tiempo aproveché para hacer unas gambitas a la plancha y también hice la salsa con crema de cacahuete, miel, salsa de soja. Lo mezclé bien y vi que era demasiado pegote, así que también le añadí un poquito de agua caliente para conseguir esta cremosidad. Ya han pasado los 10 minutos, los fideos ya están listos, así que los escurrí y los pasé por agua fría. Para montar los rollitos solo tenemos que remojar las obleas de arroz en agua caliente y ahora ya lo podemos rellenar con lo que queramos. Yo le puse un poco de lechuga, zanahoria, menta, fideos y unas gambitas. De todos los ingredientes que te he dicho, si te tuviera que recomendar uno sería la menta porque combina muy bien con la crema de cacahuete. ¿Cómo hacer mochis en casa? Si nunca has probado este postre japonés, comentarte que tiene una consistencia bastante peculiar. Es gomoso, cremoso y muy elástico. Vamos a empezar con el relleno. Necesitamos nata y azúcar. Y lo vamos a ir batiendo hasta que quede bien cremoso. Luego le vamos a añadir unas fresitas en daditos pequeños. Lo mezclamos bien. Ahora haremos bolas pequeñas y lo vamos a meter al congelador durante 1 hora. Para la masa de los mochis vamos a mezclar harina de arroz glutinoso, azúcar y vamos a ir incorporando poco a poco agua hasta obtener esta consistencia. Para cocinar la masa lo vamos a hacer al microondas y lo vamos a hacer en 4 intervalos. 2 veces 1 minuto y 2 veces 30 segundos. Es muy importante que vayamos mezclando entre intervalo e intervalo. Una vez tengamos la masa ya lista, vamos a dejarla enfriar, la enharinamos con harina fina de maíz, cortamos la masa, le ponemos el relleno y vamos a ir cerrando el mochi con mucho cuidado. Enharinamos la base para evitar que se pegue y lo vamos a dejar a temperatura ambiente para que el relleno se ablande.
Esta es mi nueva versión del pollo teriyaki. He hecho un poco de trampa porque me faltaban muchos ingredientes de la receta, pero he intentado apañármelas con lo que tenía en casa. Para esta receta he escogido contramuslos de pollo y les he puesto un pelín de sal, un pelín de pimienta y un par de cucharadas de harina para que luego el pollo absorba más salsa. Lo mezclamos bien y en una sartén con un chorrito de aceite vamos a dorar el pollo 4 minutos. Vamos a darles la vuelta y lo vamos a dejar otros 4 minutos. Retiramos el pollo y lo reservamos. Para la salsa vamos a poner salsa de soja, miel, un par de dientes de ajo, una cucharada de vinagre y medio vaso de agua. Lo mezclamos bien y vamos a cocinar la salsa unos 5 minutos a fuego medio. Y tras los 5 minutos vamos a poner el pollo, subimos el fuego y vamos a esperar que la salsa se reduzca. Verás que poco a poco empezará a espesar. Este paso es opcional, pero a mí me gusta cortar el pollo en tiras porque me parece más fácil de comer y la presentación también mejora. Hace unos días hice un hot pot en casa con mi familia y la verdad es que salió muy bien. Te voy a enseñar cómo preparamos todo y lo más importante, te voy a enseñar también lo que comimos. Preparar los platitos del hot pot es bastante simple porque no se tiene que hacer mucha cosa, más que nada porque luego se van a cocinar en el caldo. Aún así nos repartimos el trabajo. Yo me encargué de las verduras, mi madre se encargó de pelar las gambas, mi padre de cortar un poco de pescado y luego montamos entre todos estas brochetas. Hicimos un par de salsas, una no picante y una de cacahuete con un toque picantito. Aquí están todos los platos, te los voy a presentar. Hay un montón de verduras, fideos instantáneos. Este de aquí creo que se llaman pastelitos de pescado y aquí tenemos tofu en todas sus formas. Por ejemplo, mira este, qué raro. Por aquí rollitos de carne de ternera y solo nos faltaría el caldo. Mi padre hizo el caldo en la arrocera primero y luego le añadió ajos tiernos y ese sobre de caldo de hot pot que era de tomate. Un poquito más de agua y ya teníamos el caldo listo. Hoy he hecho este pollo a la parmesana por primera vez y creo que la pinta del plato no le hace justicia porque estaba muy bueno. Lo primero que hice fue machacar 2 filetes de pollo con un cuchillo. Un poquito de sal, un poquito de pimienta y hora de empanar. Primero por harina, luego por huevo y al final por panko. Siempre aprieto muy fuerte para asegurarme de que haya panko en todas las esquinas. Un pelín de aceite y lo puse al horno unos 20 minutos. Mientras el pollo se hornea vamos a preparar los toppings. Corté un poquito de bacon, un poquito de cebolla y vamos a saltear ambas cosas. Primero hice el bacon y una vez dorado lo retiré. Luego aproveché el aceite que había soltado el bacon para saltear las cebollitas durante 5 minutitos, un poco de salsa de tomate y ya tenemos la salsa. En este punto el pollo ya está casi listo. Le vamos a poner la salsa de tomate, vamos a añadirle el bacon que hemos tostado, una cantidad generosa de mozzarella y mucho parmesano. Y otra vez al horno hasta que el queso quede así. Un poquito de orégano y ya lo tenemos listo. Estoy muy orgullosa de cómo ha quedado este uramaki. Es de atún picante y aguacate y lo primero que hice fue hacer un poquito de arroz en la arrocera. Y después me puse con el relleno. Piqué bien el atún hasta que quedara muy finito, algo así. Y lo mariné con un chorrito de salsa de soja, una cucharita de gochujang, un poco de mayonesa. Lo mezclé, lo probé y me faltaba algo, así que le añadí aceite de oliva y un poquito de sésamo. Arrocito listo. Lo mezclé con un poco de azúcar y vinagre y lo dejé a temperar. Para montar el uramaki siempre retiro un trocito de alga porque si no el rollo sería demasiado gordo. Me mojo las manos para extender una capa finita de arroz. Le damos la vuelta, un poco de relleno y lo vamos a enrollar con mucho cuidado. Un poco de presión y listo. Para decorarlo corté un poco de aguacate en tiras muy finitas, lo puse encima y el truco está en pasarle otra vez la esterilla para que quede bonito. Unos cuantos cortes y ya estaría listo para emplatar con un poco de huevas de no sé qué era. ¿Alguien quiere sandwichitos crujientes de gamba? No los había hecho nunca, pero cuando los hice pensé, jolín, son muy fáciles de hacer. Para relleno necesitamos 15 gambas o langostinos, una clara de huevo, una pizquita de sal, pimienta negra al gusto, una cucharita de harina fina de maíz y un poco de aceite de oliva. Esto lo vamos a mezclar bien y ya tenemos el relleno hecho. Solo nos faltaría un poco de pan de molde, unas 4 rebanadas, las cortamos y vamos a montar los sandwichitos. Pan, relleno, pan y listo. Una vez lo tengamos vamos a ponerlos en una bandeja de horno. Estos 2 trocitos pobretes no tenían relleno, pero igualmente los horneé. Un chorrito de aceite por encima y los vamos a meter al horno a 180 grados. 15 minutos después saldrán bronceaditos, muy crujientes y perfectos para acompañar con salsa de chili dulce. Estas crepes están rellenas de mango y nata y la verdad es que quedan muy cremosas, muy jugosas y fresquitas también.
Para la masa de las crepes necesitamos leche, huevo y harina. Para mezclar esto puedes utilizar una trituradora o si no el típico shaker de proteína. Yo lo probé y me fue bien. Para cocinar las crepes necesitamos engrasar una sartén, ponemos la masa, le damos la vuelta y vamos a dejar que las crepes se enfríen. Mientras tanto vamos a aprovechar para hacer relleno. Necesitamos nata, un pelín de azúcar y lo vamos a ir batiendo hasta que quede así. También vamos a cortar un poquito de mango y ya lo tendremos todo listo para montar nuestras crepes. Vamos a poner un poquito de mango, un poquito de nata y esto lo vamos a cerrar como si fuese un burrito. Una vez hayamos montado todas las crepes, las puedes comer directamente, pero yo te recomiendo que las dejes en la nevera durante media hora más o menos. Quedan más fresquitas y personalmente creo que quedan más ricas. Estos dumplings de aquí se llaman shao mai. Son unos saquitos rellenos con carne picada, langostinos y unas verduritas. Muy ricas y para ser dumplings son muy fáciles de hacer. Para el relleno necesitamos zanahoria, champis, carne picada, langostinos, salsita de soja, pimienta negra, aceite de oliva y una cucharita de harina fina de maíz. Y un poquito de agua, que casi se me olvida. Esto lo mezclamos bien y ya tendríamos el relleno listo. Para la masa de estos dumplings hice la masa casera, pero si no te quieres complicar puedes usar las obleas de wonton perfectamente. Mi único consejo es que si compras masas de wonton le quites las esquinas para tener una masa algo redonda. Para darles forma es muy sencillo, ponemos una cucharada de relleno y vamos formando como una especie de saco. Esto lo vamos a poner en la vaporera y lo vamos a dejar 10 minutos. Tiene la receta completa con la masa incluida en mi canal de YouTube. Hoy me he hecho este plato de aquí, son unos tallarines que se hacen más o menos en unos 20 minutos y me han sorprendido mucho porque son muy fáciles de hacer, bastante rápidos y tienen un saborcito muy rico. Para ser eficientes, lo primero que haremos será poner agua a hervir para la pasta y mientras se calienta podemos aprovechar para saltear un poco de carne picada, unos champis y un poquito de salsa de soja para sazonarla y darle un poquito de color. Ya pasado un rato, seguramente el agua ya estará lista para hervir nuestra pasta favorita. Mientras tanto vamos a hacer la salsa, que será una cucharada de tahini, una cucharita de salsa de soja, un poquito de picante y un chorrito de miel. También le vamos a poner una cucharada de agua de cocción de la pasta para que la salsa se disuelva mejor y a la que la pasta esté lista la ponemos nuestro topping de carne y para disfrutarla solo tenemos que mezclar todo y ya lo tendríamos. Esta es mi segunda vez que hago kimbap y me gustan mucho estos rollos coreanos porque creo que tienen muy buena proporción de relleno y arroz. He visto un montón de rellenos diferentes para el kimbap, pero yo te voy a enseñar la combinación que yo usé. Lo primero que hice fue saltear un poco de zanahoria, luego mezclé cebolla, lomo, salsa de soja, pimienta negra y esto lo cociné un par de minutitos. Para mejorar la pinta de estos rollos quería algo verde, así que herví unas espinacas durante medio minuto, les puse un poquito de sal, sésamo y listo. Lo último que hice fueron estas tortillas y las corté muy finitas. El relleno ya está. Ahora vamos a pasar el arroz, que es arroz blanco con un poquito de aceite de sésamo. Para montarlos, una capita fina de arroz y en un borde aplasté un poquito de arroz para que luego se cierre mejor y haga un efecto pegamento. Le puse una cantidad generosa de relleno, lo cerré con mucho cuidado y los pinté con aceite de sésamo, que le da mucho sabor y yo creo que gracias al aceite también es más fácil cortar el rollo. Semillas de sésamo para decorar.